Saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más en SEO Arconte. En el presente vídeo vamos a hablar del calentamiento global, y antes de nada quiero que diferenciéis del cambio climático. En el planeta Tierra siempre ha habido un cambio climático de manera natural, en el que influyen muchas variables desde las corrientes marinas hasta la actividad solar. Sitios que antes eran frondosos y húmedos bosques, hoy en día pueden ser desiertos muy áridos y secos. Pero vamos a centrarnos en el calentamiento global motivado por la actividad diaria del ser humano, o al menos acelerado. Hoy en día todo es un completo lío de información, y tanto los que están a favor del calentamiento global como los que lo niegan quieren hacer negocio de estas consecuencias. Pero no debemos permitir que los intereses partidistas de unos y de otros nos nuble el juicio. Por ejemplo, en YouTube los compañeros que tratan el misterio niegan el calentamiento global, haciéndoles un favor a todos los países que viven de los combustibles fósiles y a más de la mitad de los políticos de los Estados Unidos que niegan este fenómeno. Por ejemplo, las élites que apoyan el TTIP, los tratados de libre comercio, niegan el calentamiento global y apoyan el comercio de los combustibles fósiles. ¿Quién lo diría? Pero parece que los negacionistas de este fenómeno, que tanto luchan en YouTube contra el TTIP, están haciendo el trabajo sucio a esas élites. Pero bueno, no quiero juzgar a las personas que niegan el calentamiento global o peor aún, afirman que vamos a entrar en una era glaciar. En el presente vídeo os voy a dar mi opinión sobre todo esto, apoyado con datos y estudios científicos que vosotros mismos podéis comprobar, para demostrar que el calentamiento global hoy en día es un hecho. Por eso os recomiendo ver el vídeo hasta el final y luego que juzguéis vosotros mismos si vamos camino de una era glaciar o de una era mucho más caliente. Esto que estáis viendo es la playa de San Lorenzo en Gijón. Sin irnos más lejos, de la década de los 90 para atrás era frecuente que llegaran temporales de nieve en donde llegara a cuajar a nivel del mar y la nieve aguantase el día entero, o varios días sobre la arena de la playa. Hoy en día esto es completamente impensable y las grandes olas de frío apenas cubren la playa con unas granizadas o aguanieve, que si hay suerte duran unas horas antes de derretirse. Este humilde sistema montañoso pertenece a la zona este de Gijón. Volviendo a los años 90 para atrás, no había invierno que no tapara con un buen manto de nieve todo, desde la cima hasta las partes más bajas, y que durara la nieve durante semanas y que las nevadas sucedieran varias veces durante el invierno. Hoy en día hay inviernos que apenas cubren de nieve estas montañas. Si nos vamos al Parque Nacional de los Picos de Europa, los humildes glaciares que aún se conservan aquí están haciéndose más pequeños año tras año y vaticinan que en 30 años desaparecerán por completo. Pero esto no es algo local que esté sucediendo en Asturias, está ocurriendo en todos los glaciares del planeta, y si no podéis buscar vosotros mismos noticias locales sobre los glaciares en los Andes, en Alaska, en los Alpes o en el Himalaya. Centrándonos en el glaciar popularmente conocido como el tercer polo del planeta, el Hindu Kush Karakorum del Himalaya, solamente entre los años 2003 y 2009 perdía la friolera cantidad de 12.000 toneladas de hielo por año. Consecuencias nefastas que sufren los indefensos pueblos que viven en las cuencas de los ríos Indo y Ganges. El Ártico, el gran olvidado por los defensores de la inminente era glaciar, ha alcanzado el cuarto peor registro el pasado 11 de septiembre desde que se tienen registros en 1981, es decir, nunca había tenido tan poco hielo. Las consecuencias de todo esto ya lo estamos viendo hoy en día. Las corrientes oceánicas frías llegan más hacia el ecuador del planeta, lo que provoca inviernos más severos en algunos lugares en cuanto a temperatura se refiere, dato que es intencionadamente como erróneamente utilizado para defender la inminente
era glaciar. Pero como decía, las corrientes frías llegan más hacia el ecuador del planeta. Allí se juntan con masas más calientes de agua, lo que provoca huracanes, ciclones y tifones según correspondan en su lugar del planeta, de mucha mayor intensidad. Incluso el fenómeno del Niño de este año va a ser el peor de todos. Incluso peor que el de 1997, que trajo graves consecuencias para el clima del planeta, y esto es debido a que las aguas del Pacífico Oriental se están calentando aceleradamente. Otra prueba de que los principales glaciares del planeta se están descongelando es que ya han aflorado cuerpos en perfecto estado de animales prehistóricos como el mamut o el de 2 cachorros del extinto león de las cavernas. Sin mencionar las pequeñas islas y atolones del Pacífico que están siendo anegadas por el agua. Un ejemplo lo tenemos en las Islas Marshall, donde incluso según medidas oficiales el nivel del mar ha subido desde 1997 unos 67 centímetros, y lugares que siempre han sido tierra firme ahora se ven literalmente devoradas por el mar, como lo es este cementerio. Y si vivís en zonas donde suele nevar en invierno y tenéis la oportunidad de preguntar a vuestros abuelos o personas mayores cómo eran los inviernos hace tan solo 50 años y cómo son ahora, todos os dirán que los inviernos de antes eran muchísimo más duros y fríos. La evidencia de que el planeta se está calentando es clara, y ya que los propios que niegan el calentamiento global nos dicen que vayamos a la NOAA para comprobar que en los años 90 fueron los años más calurosos, pues precisamente la NOAA acaba de confirmar la primera mitad del año 2015 como el año más caluroso del planeta, desde que se tienen registros en 1980. Todo esto está creando olas de calor como las nunca vistas, por ejemplo en Polonia, donde han alcanzado los 42 grados centígrados de máxima, sequías más prolongadas o lluvias más descontroladas. Pero vamos a centrarnos en la Antártida, ya que este supone el principal argumento de los que no creen en el calentamiento global y defienden la inminente era glaciar. Y la razón es que la Antártida no se está descongelando, lejos de eso está ganando metros cúbicos de hielo. Cuando todos los glaciares del planeta se están descongelando y la Antártida gana hielo, tiene que deberse a una razón, y esta razón la recoge un estudio científico publicado en 2009 del Comité Científico de la Investigación Antártica, SCAR, según sus siglas en inglés, titulado Medio Ambiente y Cambio Climático en la Antártida. En este estudio participaron más de 100 científicos y a grandes rasgos afirman que el agujero de la capa de ozono es el que está protegiendo el polo sur del deshielo. Y cito palabras textuales de los científicos del British Antarctic Survey. El agujero de la capa de ozono ha intensificado la incidencia de los vientos fríos en torno al continente helado, en especial los procedentes del polo sur, denominados vórtex, y los de poniente, contribuyendo al mantenimiento de las temperaturas habituales de la zona. Y si ahora entramos en el tema del agujero de la capa de ozono, que según los pro enfriamiento global es un fraude por razones tan vanas como que hoy en día no lo mencionan en los medios de comunicación o que se dejó de hablar de ello porque se cerró años atrás, nada de eso. Que el agujero de la capa de ozono hoy en día no esté de moda en los medios de comunicación no quiere decir que no exista o que sea un fraude. Desde que se formó siempre ha estado ahí. En el año 2000 había alcanzado su máxima extensión con 29,9 millones de kilómetros cuadrados, que fue cuando se lanzaban las máximas alarmas. Pero es que hasta el 2014 solo ha menguado casi 6 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, que en 2014 la máxima extensión del agujero de la capa de ozono era de 24,1 millones de kilómetros cuadrados. Casi nada. Estos datos nos los provee la NASA y la NOAA. ¿Y sabéis cuándo volverá a ser un tema de moda de nuevo el agujero de la capa de ozono? Cuando se forme en el Polo Norte, suceso que es muy posible que suceda en un futuro inminente debido a la cantidad de gases contaminantes que se siguen lanzando a la atmósfera. Y sí,
Ahora nos queda despejar otra incógnita. Hoy en día, ¿qué genera más CO2 en el planeta Tierra, la actividad humana o los volcanes? Pues bien, afirmar que los volcanes emiten más CO2 a la atmósfera que la actividad humana es un mito que se está extendiendo últimamente. La actividad industrial humana a lo largo de todo el planeta más los tubos de escape de todos los coches producen menos de 13 días la misma cantidad de CO2 que lo que producen todos los volcanes en un año, incluidos los que están en el fondo del mar. Ojo, esto no lo digo yo, lo afirma Terence Gerlach, que es un vulcanólogo retirado. Su estudio lo publicó ya en 1992 en EOS, una revista científica de la Asociación Geofísica Americana. Este estudio arroja datos reveladores como que los volcanes representan un 0,22% del CO2 que emiten las actividades humanas, o que para igualar los volcanes a la actividad humana, el volcán Pinatubo debería entrar en erupción unas 700 veces cada año. Y eso sin contar la deforestación propiciada por el ser humano, que se está cargando miles de hectáreas de masa forestal todos los años. Pero no solo eso, el calentamiento global, la acidificación y la contaminación de los océanos están acabando con los principales productores de oxígeno del planeta, los ecosistemas coralinos. Pero lo que me choca de los investigadores negacionistas del calentamiento global son sus contradicciones, que afirman que la tecnología del HAARP es capaz de crear terremotos y tsunamis controlados como el último que asoló Japón, incluso ciclones de categoría 5 completamente controlados, o que somos capaces de disipar o crear nubes a través de los chemtrails para evitar que llueva o crear tormentas, pero luego afirman que nuestra actividad contaminante no es capaz de calentar el planeta porque es insignificante. Yo no quiero convenceros de nada. Los datos que os he mostrado demuestran que el calentamiento global es evidente, y recordar este vídeo dentro de 10 años, porque mientras el planeta sigue registrando años cada vez más calurosos, se siguen derritiendo los glaciares en todo el mundo, siguen desapareciendo islas y atolones del Pacífico, seguiréis escuchando la eterna entrada de la era glaciar, la misma que escuchaba en los programas de radio o leía en las revistas como la de Más allá de la ciencia en el año 2000. Vuelvo a repetirme, si tenéis la oportunidad de preguntar a vuestros ancianos cómo eran los inviernos de antes, hacedlo. Hoy en día hemos renunciado a la sabiduría de los más mayores y la deberíamos de recuperar. Y cuando os presenten modelos meteorológicos erróneos o disparatados para negar el calentamiento global, tan solo tenéis que preguntar por ellos en algún foro de meteorología, y allí aficionados expertos en este campo os sacarán de dudas. Sin nada más que añadir, me encantará leer vuestras opiniones al respecto en los comentarios de este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.